Aunque lo recomendable para pintar acuarelas es un papel de un mínimo de 300 gramos por metro cuadrado, de momento continúo usando uno más ligero, de tan solo 250 gramos y más barato. Mi finalidad es solo la de practicar y lo importante es que se trate de un papel apto para esta técnica. Debido a que es un papel más fino, veo conveniente tensarlo con cinta de mascarar para que no se arrugue demasiado al entrar en contacto con el agua. Puedo colocarlo sobre un archivador y de camino le doy una ligera inclinación. Por lo general pinto a partir de modelos fotográficos y para hoy he elegido la bandera de Andorra. Para delinear el palo de la bandera también uso una regla. El dibujo debe ser bastante esquematizado, solo a base de líneas y realizado con un lápiz blando para que sea más fácil de borrar. La bandera de Andorra tiene un escudo central que he bocetado de forma muy simple, sin entrar en detalles. Lo importante para mí son las proporciones y que el dibujo esté bien encajado. Una vez que he terminado mi dibujo, observo la fotografía detenidamente y pienso en los colores y el tamaño de los pinceles que voy a utilizar y así tenerlo todo preparado de antemano antes de comenzar a pintar. En este caso pensé que me valdría el mismo material que usé para pintar la bandera de Alemania del vídeo anterior y que volveré a mencionar poco a poco. Continuando con la línea de ejercicios previos, he comenzado pintando el cielo con un pincel amplio, un número 10. La elección de este color, azul intenso, no es otra que la de aprovechar el pigmento que quedaba en la paleta de la acuarela anterior. He pintado un cielo monocromático, sin complicaciones, con el pigmento bastante diluido y degradándolo con más agua en la parte de abajo. Recordemos que este azul hace honor a su nombre y hay que usarlo con cuidado. Al igual que para pintar la anterior bandera, la de Alemania, también he usado amarillo de cadmio, con la diferencia de que este amarillo pertenece a otro tubo de una calidad muy baja. Creo que es mejor darle uso para estos ejercicios que tirarlo al cubo de la basura. Con este amarillo comencé por pintar el interior del escudo con un pincel número 3 para luego terminar pintando toda la franja central de la bandera jugando con tonos más claros o más oscuros. Para la franja derecha de la bandera también aproveché el pigmento sobrante de la acuarela anterior. Se trata de un rojo permanente y no de un rojo brillante como dije en el otro vídeo, un error de léxico. Primero extendí el color con el pincel amplio y luego con un pincel más pequeño extraje algo de pigmento para crear zonas más claras. Admito que me pasé un poco porque humedecí tanto el color antes de secarlo que se crearon esas marcas con bordes recortados conocidas como coliflores, pero había que continuar sin tirar la toalla, en este caso medio trabajo perdido.
Para la franja izquierda de la bandera usé el mismo azul, algo más cargado de pigmento y ensuciándolo un poco con el rojo para obtener un matiz más cálido. Recordemos que el azul intenso es de una tendencia verdosa y para esta bandera busqué un azul de tendencia más violeta. El asta de la bandera también fue retocado con violetas, buscando progresivamente un valor tonal más oscuro que el del color del cielo y dejando algunos espacios en blanco. La parte exterior del escudo es de un color dorado muy tenue. Para esto mezclé los tres colores usando más amarillo y bastante diluido. Con esto las primeras peladuras ya están aplicadas y a partir de aquí había que buscar tonalidades cada vez más oscuras y más detalladas. Las sombras en la franja amarilla son casi de una tonalidad verde. Para la segunda capa de azul usé un color más puro. Teniendo en cuenta que las acuarelas son transparentes, el color de la primera capa influye en esta segunda y se aprecia mejor cuando el papel está seco. Y la misma operación fue aplicada para el color rojo y el asta de la bandera, hasta ir buscando tonalidades cada vez más oscuras e intentar crear armonía en todo el conjunto de la composición a partes iguales.